Buenas tardes, alumno Alberto Zavala Contreras, matrícula la 2202-5629, de Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Nombre del módulo Derecho Procesal Penal V2. Nombre del reto 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Fecha de elaboración 26 del 09 del 2024. Con la constatación de los siguientes planteamientos doy inicio a la actividad solicitada. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que la reforma en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Se refiere a que la impartición de justicia estaba, por decirlo de una manera ya obsoleta, que los cambios que se querían hacer provenían de países de la periferia hacia los países centrales, que tenían por decir el poder económico, más que la difusión fue la motivación de la consolidar a toda Latinoamérica o Hispanoamérica en un bloque continental en materia de justicia penal, en donde los juristas de los países periféricos empezaron a argumentar el déficit del sistema tradicionalista o inquisitivo, que ya tenía más de 2 siglos de existencia, aunque sí había tenido modificaciones, pero no radicales, que con los cambios en la globalización y la interacción con el mundo exterior, Latinoamérica o Hispanoamérica, desde México hasta la Patagonia, Argentina tenía que modernizarse en este ámbito. Sin embargo, había cierta resistencia a hacer estos cambios por razones de interés particulares de algunos países centrales, pero los países de la periferia o los menos poderosos que fueron ganando territorio geográfico de una manera como lo dice el autor, horizontalmente, triangularmente, en donde los países de la periferia ejercieron de una manera bloques en donde se echaban el sistema inquisitivo, pero que de una manera no se encontraban un sistema que no tuviera ciertas similitudes o características de influencias anglosajonas, aunque fueron rechazados por la mayoría de los países. Su respuesta o argumentación fue de que los ciudadanos no estaban aptos para este tipo de sistemas mixtos con influencia anglosajona o europea, a lo que prefirieron adoptar un sistema acusatorio oral que tuviera en sí una creación meramente del continente latinoamericano o hispanoamericano, y que tuviera lo mínimo de influencia anglosajona. Es donde se adoptó el sistema penal acusatorio oral, que fue una de manera progresiva, que fue adoptada por la provincia de Córdoba, Argentina, luego por Guatemala, y así sucesivamente hasta hoy en día, en ser el sistema penal de Hispanoamérica, que 14 países en 15 años adoptaron este nuevo sistema desde 1991, que da de una manera ha producido ciertas capacidades notorias el antiguo sistema inquisitivo y que ha generado un trato más humano a todos los implicados. Ahora bien, hablemos de la distinción del código inquisitivo frente al acusatorio en Latinoamérica. Máximo Lenger dice textualmente: las características del código inquisitivo, llamada plenario o juicio, ambas fases eran escritas de hecho. La columna vertebral de este proceso era el expediente que la policía y el juez de instrucción compilaban. Este expediente documentaba todas las actividades procesales desde el comienzo del proceso, incluyendo la prueba, declaraciones testimoniales, pericias, registros, secuestros, etcétera, que el juez evaluaba en la fase de juzgamiento. Por lo tanto, el juez fungía como investigador y juzgador en la etapa preliminar. Era de una manera propiamente inquisitiva, que se manejaban de una forma, por decirlo, confidencial, que lo que estaba escrito en la carpeta el juez lo interpretaba y lo desglosaba según su entendimiento o criterio. No había forma de argumentar por parte del inculpado o del defensor. Si había un hecho considerado delito, era muy poco probable que se admitiera la subjetividad del hecho. No se podía objetar o poner circunstancias favorables para el imputado. El Ministerio Público Fiscal no tomaba en sí argumentación de la defensa o de una manera discrecional. Asimismo, el imputado nunca estaba presente en el desahogo de las pruebas, y según lo que marcara el Código Penal se castigaba la conducta típica o el reproche social, y más que todo se buscaba castigar al inculpado al ser casi siempre de prisión oficiosa o de ley. No había soluciones alternas, además de que todo era escrito, por decirlo en secreto, al público. Era la manera que se llevaba a cabo el proceso judicial, por eso era inquisitivo y daba pie o a circunstancias que en un porcentaje bastante alto no se le daba la debida sentencia al imputado o era inocente y aún así era castigado. Aunado a que desde que se imputaba un delito a una persona ya era culpable, y por lo regular, para poder demostrar lo contrario, se caía muchas veces en las corrupciones, que se convirtió en una fuente de ingresos económicos extras para los impartidores de justicia por este modelo inquisitivo. Ahora el sistema penal acusatorio se distingue del inquisitivo principalmente por ser un sistema penal acusatorio
que tiene como principales características el ser público y oral. Es justamente la oralidad lo que hace su principal diferencia con el sistema inquisitorial. Ahora es también la forma de actuar de los servidores públicos que ya no es permitido de las confesiones extrajudiciales y que no estén avaladas por un defensor. Asimismo, cualquier etapa o elementos del proceso se puede cuestionar estando fundado y motivado, ya que el Estado de Derecho protege a todo ser humano de maltratos no justificados a su persona, ya sea físico o moral. Este sistema acusatorio tiene una de las características muy importantes, que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Asimismo, tiene fundada en su precepto algo muy importante, que es la reparación del daño, la reinserción a la sociedad de los culpables, claro, cuando sea favorable. Otra singularidad son los acuerdos alternativos en la justicia para que no llegar a un litigio, al igual que muchos delitos ya no son de pena privativa oficiosa, solamente los que son considerados graves y que el inculpado pueda sustraerse de la justicia, como lo dice la Constitución. Estas serían las diferencias más importantes que encuentro entre el sistema inquisitivo y el acusatorio. La influencia de actores internacionales y la expansión de la red de activistas y reformadores de América Latina tuvieron sus inicios en el periodo de 1939 hasta 1980, en donde dieron sus opiniones de que se necesitaba un cambio radical al sistema latinoamericano. Alberto Binder y Julio Meisner, tras seguir con la labor de Vélez Mariconde, promovieron códigos acusatorios en América Latina. Hubo un interés de la llamada Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés. Asimismo, había organismos hispanoamericanos como profesores, juristas, legisladores que conformaban la red de cambios. Al igual estaban los llamados Enterprise o empresarios, los llamados reformadores de códigos interamericanos de desarrollo llamados BIT, al igual que la Sociedad Alemana para la Cooperación Técnica, GTZ por siglas en alemán, la Fundación Konrad Adenauer, la Agencia Española para la Cooperación Internacional, AICI, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de la UNDP, el apoyo adicional de la Agencia de Cooperación Internacional. Los bancos también contribuyeron al crecimiento de la red de reformas, dando los estímulos económicos para la conciliación de esta red de cambios para llegar a tener resultados que se perseguían y cambiaban la raíz del antiguo sistema inquisitivo por el moderno sistema acusatorio. Cierre conclusión. Pero que de una manera como todo, nada es perfecto, pero se ha avanzado en ciertos parámetros y hemos dejado de mantener sistemas que eran aplicados hace más de 200 años, que carecían de humanidad y de respeto a los de los derechos humanos de todo tipo, y que de alguna manera han transformado la impartición de justicia en México, que es lo que se relaciona esta obra de Máximo Langer con el México actual, de cómo se fue dando el cambio a este nuevo sistema, más noble y más democrático y estableciendo las bases del Estado de Derecho. Muchas gracias.